Bienvenidos, estamos en el hermoso Parque de la Vida en la ciudad de Armenia y estamos con uno de los compositores más importantes de Colombia, Ancísar Castrillón Santa. Bienvenido, Ancísar. Muchas gracias por permitirme estar acá compartiendo con todos ustedes en este maravilloso sitio de la capital del departamento del Quindío. Bueno, este es un programa coordinado y programado por el Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío. Están haciendo una labor interesante porque queremos conocer a la gente de nuestro Quindío y a la gente que viene acá al departamento, en realidad, para darnos a entender quiénes son. Y eso es lo importante. Queremos saber quién es Ancísar Castrillón Santa. Bueno, Ancísar Castrillón Santa nació el 15 de octubre del año 1953 en uno de los barrios más antiguos de la capital del departamento del Quindío, el barrio Corbones. Y ha sido un andariego desde muy corta edad, desde los 7 años, he estado enfrentando la vida con más satisfacciones que amarguras. ¿Sus padres? Mi madre, Encarnación Santa de Castrillón, y mi padre, Samuel Castrillón Santa, que además eran primos, cosa que en aquella época no era muy bien visto, pero igual, aquí ves el resultado. Su padre era carpintero como San José. Sí, es un oficio de tradición familiar, el cual nunca quise, pero que terminé ejerciéndolo por muchos años. Ahora sigo siendo ebanista, pero desempleado como la mayoría de muchos colombianos. ¿Sus hermanos también estuvieron haciéndole a la carpintería? Sí, desde mi hermano mayor hasta, mejor dicho, de 8 hermanos que fuimos, 5 hombres hemos practicado el oficio de la madera. Ancísar, ¿cuándo empezó usted a pulir palabras, convertirlas en poema y hacer música? Bueno, esto de lo que siempre he dicho, la grata misión de hacer canciones, la descubrí en el año 1971, hace justamente 40 años. Que estamos celebrando en este año los 40 años de su vocación como artista. Todo por un amor lejano y por el compromiso que me generó el hecho de que al escribirnos, cuando eso existían los telegramas, y al escribirnos las cartas, esta niña, que hoy en día ya no debe estar tan niña. No, pero un momentico, es que hace 40 años. En el 71, ¿usted cuántos años tenía? 16, 17 años. Y ya lo tenían así con el corazón atravesado. Cuando uno sale de la casa a los 7 años, le atraviesan el corazón muy fácilmente a cualquier edad. Ajá. Entonces esta niña me escribía las cartas en verso y yo sentí el compromiso de contestarle en verso, versos que nunca voy a mostrar porque obviamente eran sumamente cojos, pero que me fue dando la posibilidad de ir adquiriendo la capacidad de manejar la palabra y encontrarla en el momento preciso. Y ahí, ¿qué ocurrió después para lo de la música? Bueno, fueron 20 años de frustraciones, del 71 al 90 o 91, de estar tratando de convencer a la gente de que Ancísar Castrillón era compositor. Yo vivía convencido de ello, pero no podía convencer a la gente. Hasta cuando tuve la oportunidad, con el apoyo de María Teresa Mendoza y del maestro Hugo Moncada Salazar,
de presentar mi trabajo en una tertulia que se realizaba acá en el centro de Armenia, en Confenalco, Quindío. Eso fue a inicios del año 1991. Y desde ese momento ya siguieron llamándome maestro, no solamente por lo de la ebanistería. Qué bien. ¿Cuál fue la primera canción? A ver, mi primer bambuco, mi primera canción en sí, quiero confesar que la música andina colombiana no era de mi gusto, porque para la época y debido a la edad, obviamente yo sentía que era música para viejitos. Y la suya era de los 60, 70. Y empecé haciendo música protesta, haciendo música protesta, que era la que estaba de moda, ahora llaman canción social. Mercedes Sosa, etc. Y tuve la oportunidad, con el apoyo de un gran amigo que también ha estado ahí como un cómplice de sueños, el periodista Merardo Antonio Garay, de participar en un concurso en Envigado de canción protesta, y además tuve la feliz oportunidad de obtener el primer lugar en ese concurso en el MUA, en el Manuel Uribe Ángel de Envigado. Recuerdo que el premio eran 5.000 pesos. Mucho dinero. Y un mostrario de licores de exportación de la industria licorera de Antioquia. Como el patrocinio lo había conseguido Merardo Antonio Garay, yo le traje a él el premio y él se quedó con el licor y yo me quedé con la plata. Bueno, y luego continuó escribiendo. Para mi gusto personal, porque en más de una oportunidad asistí a los diferentes centros nocturnos donde se ejecutaba música en vivo para mostrar mi obra, pero lamentablemente no tenía la credibilidad o la buena voluntad de las personas que a mi alrededor se consumían la botella que yo pagaba. Y el entusiasmo de ellos por mis canciones duraba justamente lo que había dentro de la botella, estaba vivo. Y como te digo, para 1991, ya con el apoyo de María Teresa Mendoza y de Hugo Moncada, tuve la oportunidad de participar en una tertulia de Fun Música Quindío, y ese mismo año de cumplir uno de mis sueños más grandes hasta ese momento, que era participar en un concurso nacional Mono Núñez. Más de 20 de sus canciones han ganado como canción inédita premios nacionales. ¿Cuál ha sido la que más lo ha llenado? A ver, esa es una pregunta con una difícil respuesta, porque cada una de las canciones que uno escribe, o que yo particularmente escribo, las hago con el corazón, las hago con el alma, y siento que en cada una de ellas hay una partecita de Ancísar Castrillón. Como si fuera un hijo. Para mí lo son. Hablando de hijos, hablemos de mujeres. Bueno, ese es un tema grato para mí, porque en mi vida no han sido muchas las que han estado a mi lado, pero la más importante fue doña Encarnación Santa de Castrillón, quien, como toda mamá que se respete, si cabe el término, me alcahueteaba las salidas a presentaciones, ya fueran casetas comunales, ya fueran los programas de aficionados que para la época todavía no existían en algunas emisoras de la ciudad de Armenia. E inclusive el primer concurso en el que yo participé en Armenia fue en 1973, un concurso convocado por el gobierno nacional para la canción del niño campesino. Este se realizó en el antiguo conservatorio del maestro Hincapié. Ajá. Y la inscripción valía, creo que 50 pesos. Y mi mamá, lavando ropas y con algunos aportes de mis hermanos, me regalaron para la inscripción y pude participar en él. Entonces mi madre dejó marcado todo un sueño que por fortuna se está concretando en la actualidad y que lamentablemente no la tengo a ella para estarlo compartiendo. O sea, ella sí le creyó que era compositor, que le encantaba la música y que ese era su sueño para realizar. Lo que pasa, Manuel, es que hay una situación, cuando uno locamente se toma el atrevimiento de volarse de la casa, como se llamaba para la época, a los 7 años cualquier cosa que haga parece una locura. Difícilmente mis hermanos creían en lo que yo hacía porque era una locura más. Por fortuna para mí, una grata locura, y sigo pensando que ojalá todo el mundo pudiera vivenciar la locura de un compositor. ¿Por qué se voló de la casa? Por lo de siempre, porque éramos unos muchachos rebeldes, traviesos y temerosos
de la drasticidad con que nuestros padres nos levantaron, por fortuna. No existían esas creencias y convencionalismos actuales donde al muchacho no se le puede castigar. Y por temor a una pela, como se llamaba para esos momentos, pelas. Que eran incluyendo sangre y castigo, por temor a una pela de mi padre me fui para un pueblito que después de 40 y pico de años lo volví a visitar el año anterior, Viterbo Caldas, lleno de escapularios, de violencia partidista, pero donde encontré el refugio por unos 2 años, que fue cuando volví a regresar a mi casa. Pero allá, ¿quién había conocido? En absoluto nadie. Yo me volé para el primer pueblo que encontré que nombraban en la casa, donde supuestamente vivían unos primos que nunca encontré. Llegué un domingo a las 3 de la tarde en una de las cantinas de esquina del pueblo. Habían unos músicos tocando. Y yo les pedí el favor que si me dejaban cantar unas canciones, y con eso me gané el albergue y el padrinazgo de uno de los personajes del pueblo en una de sus fincas. Y Ancísar Castrillón salió de ser citadino a estar reunido en el campo, cosa que también me alimentó mucho con respecto a las experiencias vividas. Y allí estuve 2 años en esa finca y te repito, volví a regresar ahora y a recorrer el pueblo por todas sus instancias. Todavía quedan algunas casas donde yo viví en Viterbo. ¿Y eso le hizo pensar en alguna canción? Eso me ha hecho, vuelvo y te repito, me ha enriquecido las posibilidades de en algunas de mis canciones nombrar todo ese tipo de cosas que como vivencias he tenido. Ancísar, ¿cuál ha sido el concurso que más le ha gustado? El evento al que ha asistido y que le ha llenado. A ver, para mí todos los concursos son importantes. Yo los divido entre menores y mayores, sin decir que uno es más importante que el otro. Pero hay un concurso, hay varios. Primero, Cotrafa, en el municipio de Bello, fue el primer concurso nacional donde yo obtuve un primer lugar con mi triple confidente compartida con el maestro Ernesto Rivero Ramírez. Y Aguadas, donde en el año 1999 fui objeto de un homenaje que me llenó el alma, porque no era un homenaje de carácter político, sino de carácter humano, donde todo el público asistente al Coliseo se puso de pie por muchos minutos para ovacionar a Ancísar Castrillón, y eso no lo podré borrar jamás de mi mente. Hay una canción que es muy reconocida, A Cambio. ¿Por qué? Bueno, A Cambio es una de las canciones más recientes dentro de la producción de estos 40 años. Es una canción que yo todavía no entiendo dónde tiene su secreto y cuál es el secreto, pero es una canción que pienso que se identifica mucho o identifica mucho a través de lo que dice a la gente actual, a los muchachos de ahora, porque es una canción con un texto sencillo, con una muy buena melodía puesta por el maestro Fernando Salazar Wagner de la ciudad de Cali, y que sorpresiva y gratamente para mí se ha vuelto como un hito para declararse en el amor las parejas actuales. Ahora volvemos, porque esa última parte, Fernando Salazar Wagner, lo vamos a tocar después de este pequeño corte que vamos a hacer en Café y Palabra. Volvemos en Café y Palabra con Ancísar Castrillón Santa. Ancísar, Fernando Salazar Wagner ha representado en estos últimos 4 años algo muy importante en su vida como compositor, como autor. A ver, Fernando Salazar, tuve la fortuna de tener un contacto musical hace unos 4 años, como tú lo dices, y la verdad es que le ha dado un vuelco total al concepto musical que se tenía de Ancísar Castrillón.
Con Fernando hemos conquistado unos 10 premios nacionales con obra inédita y hemos participado en muchos conciertos como compositor de cantautores y pienso que vuelvo y repito, en la más reciente etapa de la obra de Ancísar Castrillón ha tenido mucho que ver y pienso también que entra a formar parte casi que directamente del patrimonio musical quindiano, siendo él del Valle del Cauca. Bueno, voy a darle unos nombres y usted me dirá qué pasa ahí. Pacho Galán. A ver, Pacho Galán es una muy buena historia en la vida de Ancísar Castrillón. Yo estuve viviendo en Barranquilla 6 años, donde participaba en un concurso de aficionados que tenía en La Voz de la Patria esa inmensa compositora colombiana como es, por fortuna todavía, como es doña Estercita Forero, la novia de Barranquilla. Y de allí tuve contacto con algunos de los del grupo base que acompañaban o que nos acompañaban, a los que como aficionados nos presentábamos. Con el tiempo, algunos de aquellos músicos entraron a formar parte de la orquesta del maestro Pacho Galán y yo me pegaba para los ensayos de la orquesta y voluntariamente y sin sueldo comencé a ser el atrilero de la orquesta del maestro Pacho Galán. El utilero. Sí, el que acomodaba los repertorios en los atriles y armaba los atriles y ayudaba a cargar las cabinas para cuando ellos tenían presentaciones en algún sitio. Y después, poco a poco y con algo de conchudez, me fui yendo a las presentaciones de ellos. Y una vez en algún ensayo el maestro le solicitó a uno de los cantantes de la orquesta, a Abel García, quien después estuvo cantando con Lavillos y con la orquesta de Doris Salas en Venezuela, que para la próxima presentación en el Hotel del Prado tenía que interpretar un bolero de un compositor, del maestro Fran Domínguez, un bolero que lleva como título Imágenes, tema que yo cantaba en el programa de aficionados. Y al próximo ensayo Abel García vino y no se sabía bien el tema, ni la melodía ni el texto, tuvo muchos tropiezos. Y uno de los músicos conocidos míos que antes me acompañaba en el programa de aficionados, me pegó el empujón, cosa que me asustó mucho porque era la orquesta en pleno, y me dijo, mira paisa, cántalo que ese tema lo cantas tú con otros y está en tu tono. Y ahí estaba el maestro Pacho Galán, que además era una figura representativa más que directiva de la orquesta, porque el que dirigía en el momento la orquesta era el maestro Armando Galán Gravina, primera trompeta e hijo del maestro Pacho. Me lo hicieron repetir 2 o 3 veces, al sábado siguiente lo estaba cantando yo en el Hotel del Prado. Y eso generó que pasara yo a tocar cencerro, a hacer coros con la orquesta y a cantar los boleros cuando querían que la gente ya se fuera para la casa. Qué bien. Ernesto Riveros. En alguna tertulia que tuvimos a la cual asistí como espectador, de las mismas que hacía FunMúsica, tuve la oportunidad de tener un contacto, no fue muy agradable el primer contacto con Ernesto, pero la admiración siguió igual hasta cuando tuvimos la oportunidad de comenzar ese concubinato musical y a compartir textos y melodías, y eso era como una fábrica de música. El maestro vivía atrás, en la carrera 13, atrás de la Escuela de Administración, que para entonces era el Club de Bavaria, y comenzamos a compartir textos y era tantas las posibilidades que la vida me brindaba de hacer texto en esos momentos, que era yo haciendo textos y él musicalizándolos, y además comenzaba a cantarlos un barítono grande de acá de la ciudad de Armenia como ha sido Rafael Cárdenas. Fue una época muy bonita con el maestro Ernesto Riveros. Estamos retomando eso, acabamos de hacer una producción musical a dueto, donde los dos estamos interpretando textos de mi autoría y melodías del maestro Ernesto Riveros. Siento una gran admiración por él y es válido el momento para refrendarla. Ancísar, ¿se le dificulta colocarle título de pronto al texto para que le quede un título bien, etcétera? A ver, en muy pocas oportunidades, pero poquísimas, ha salido primero el título. Yo creo que se podrían contar en los dedos de esta mano. Pero normalmente
dejo o busco que alguien me recomiende títulos. Eso ha pasado con canciones como A Cambio, para hablar de las más recientes, pero también con canciones como Soy el Café Colombiano y como Cuando se canta un bambuco, que fueron además las dos primeras canciones que yo tuve la oportunidad de interpretar en público. Yo recuerdo que aparecí en una de esas tantas tertulias en las que estoy siendo reiterativo al nombrarlas, con un cuaderno, ni siquiera un cuaderno nuevo, era un cuaderno viejo, pero donde llevaba 5 o 6 canciones que había ensayado para esa presentación, donde además no iba a tener la oportunidad de cantar sino 2. Ajá. ¿Y qué vas a cantar? Y recuerdo que estaba con Roberto Arias Estefan, que era el presentador del evento, estaba Ariel Ramírez Quintero, y Ariel se me arrimó a un lado, leyó el texto de la primera canción y dijo, esto definitivamente se llama Cuando se canta un bambuco. Es que a propósito, Ariel Ramírez Quintero es un personaje que sabe demasiado de música. A mí me encanta cuando puedo preguntarle a Ariel y esto de quién se trata o cuando él se va para los diferentes eventos. Creo que ha sido un buen compañero también. Sí, además de Cuando se canta un bambuco, Ariel también bautizó esa noche Soy el Café Colombiano. Esa misma noche. Y esa noche se presentaron esas dos obras. Yo le advertí a Roberto Arias que jamás en mi vida había cantado públicamente un bambuco y para la época se estaban presentando Luz Ángela Jiménez y Victoria Eugenia Hernández, cada una con su dueto independiente. No existía para el momento todavía el dueto Sombra y Luz como tal. Pero había un dueto conformado muy bueno que lamentablemente se desapareció del panorama, que fueron los hermanos Cortés, que eran Magda y Kirliani, eran unos niños, pero era el único dueto en sí que había. Y de 2 canciones que me programaron para cantar, me tocó cantar 5 de las 6 que llevabas programadas, además acompañados por Deiner Sergio Hurtado, que también era un niño para la época, y Antonio José Restrepo. Qué bien. Ancísar, Soy el Café Colombiano. No, antes de Soy el Café Colombiano, hay una que se llama Soy. ¿Esa cómo nació? A ver, quiero aclarar que yo no hago canciones por encargo, pero el tema me lo sugirió el maestro Juancho Vargas en la ciudad de Medellín. El maestro Juancho Vargas tiene a su hija Catalina estudiando en Buenos Aires y además ella trabaja en una cadena de restaurantes colombianos. Y el dueño de los restaurantes, un paisa obviamente, las famosas fondas paisas que no dejan de existir en cualquier rincón del mundo, le solicitó para ella un tema que la identificara como colombiana y que además despertara el sentido patrio de todos los turistas colombianos que iban a comer, porque los colombianos somos así, nos vamos de Armenia y lo primero que pedimos en el extranjero una bandeja paisa. Y eso me motivó a escribir Soy. Me motivó a escribir Soy, obra que nunca le mandé a Catalina Vargas porque el maestro quería musicalizarla a él, pero yo venía en esa dualidad con el maestro Fernando Salazar y pensé que la mejor opción era Fernando Salazar y creo que no me equivoqué. ¿Y cómo es la canción? Eso dice: soy bambuco y café, soy sal marina, soy un pueblo en mi voz, soy fresca brisa, soy cumbia y mapalé, paisaje y canto, soy tiple y soy folclor santandereano, soy negro cual carbón de nuestras minas, pero mi alma por Dios es cristalina. Soy joropo, soy porro y soy pasillo, soy currulao alegre, soy mestizo. Yo soy el norte también, yo soy Guajira, soy la orilla que besa el Amazonas. Yo soy la tierra paisa, soy el llano, soy orgullosamente colombiano. Todo el país. Sí, resumido en esa canción. Trato de dibujar todo. Los que quieran conocer la segunda parte, que compren el CD. Claro, eso es cierto. Y la canción es muy hermosa y yo creo que vale la pena. Pero hay una que se llama Soy el Café Colombiano. Soy el Café Colombiano
¿Usted la creó para el Parque Nacional del Café, algo así? No, no, no. Soy el Café Colombiano nace en un mes de abril de 1989, cuando el Parque del Café apenas era un proyecto. Simpáticamente fue una canción que escribí en una fiesta de cumpleaños de una quinceañera, en el barrio El Recreo, además. Yo había estado viendo o necesitando utilizar el directorio telefónico, y en ese directorio telefónico de ese año anterior, porque no había llegado todavía el del 89, aparecía un canasto volteado de donde salía una cantidad de granos de café. Sí, señor. Y pensé qué rico poder hacer una canción que hable del café, pero de una manera diferente, porque pues hay muchas canciones sobre el café. Y en esa fiesta, por cualquier motivo físico, a pesar de no tener los años que tengo hoy, no pude salir a bailar. Entonces, mientras la gente bailaba y disfrutaba, hice el texto, que además nació sin música. Fue una canción que inclusive yo le envié al maestro Ernesto Rivero sin conocerlo, a través de su hermano Orlando, canción que nunca le entregó. Texto que nunca le entregó porque creo que se le haya perdido, y opté por musicalizarla yo con la melodía con la que se conoce. Hay otras versiones con otras músicas que no son la mía, y con unos textos desfigurados que no son el mío, pero Soy el Café Colombiano marcó un hito importante para la vida de Ancísar Castrillón, y sobre todo pienso que a futuro va a marcar mi vida también. Amigos, estábamos con Ancísar Castrillón, pero vamos a terminar con la canción Soy el Café Colombiano, interpretada por un trío fantástico, ¿sí? Voces y cuerdas, con Álvaro Arce, Aurora Hoyos y John Jairo Duque. Ancísar, muchas gracias por haber estado con nosotros en Café y Palabra. No, muchas gracias a ustedes, y estas gracias son mucho más grandes cuando se trata de representar en la imagen de Ancísar Castrillón a todos esos buenos compositores que existen en el departamento del Quindío, y que lamentablemente los medios de difusión no los promueven de la manera en que la obra de ellos se lo merece. Muchas gracias, vuelvo y reitero, y estaré presto a cualquier invitación que ustedes me hagan. Con gusto, Ancísar. Sobre todo a desayunar. Claro que sí. Amigos, muchas gracias, y nos quedamos con Soy el Café Colombiano aquí en Café y Palabra. Me plantaron unas manos de un campesino abnegado, las mismas que poco a poco de mi existencia han cuidado. Cuando conocí la luz, para un surco me llevaron, donde cada nuevo día de ramas me fui llenando. Hojas color esmeralda fueron poblando mis tallos, hasta que surgieron flores de un hermoso